Comunidad Matera, este no es el episodio clásico de Apronta el Mate. Hoy no vamos a meternos de lleno con una compañía ni con la historia de su fundador. Puedo decir que este capítulo promete y mucho. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre uno de los, o el cambio tecnológico más importante que hemos tenido por lo menos en los últimos 3 años. Esto nos pegó a todos. Tenemos muchas preguntas, tal vez muchísimas respuestas, pero nos genera una sensación de FOMO, ese miedo de quedarnos por fuera de algo que está pasando. Todos empezamos haciéndole una pregunta simple, seguro. Pero hoy podemos decir que prácticamente todos los adultos, de adolescentes a adultos, la usamos prácticamente a diario cuando tenemos una necesidad instantánea, digamos, que necesitamos una respuesta en el momento. Somos una generación que pasó de buscar información en enciclopedias. Nos sentimos poderosos cuando con la llegada de internet empezamos a usar Wikipedia. Y hoy, si nos pasa algo, ¿qué decimos? Preguntale a ChatGPT. ¿Quién es o qué hay detrás de ChatGPT? Esto es lo que hoy queremos contarles, porque así como ustedes, nosotros también teníamos como esto de querer indagar un poquito más en esa idea inicial que lleva a hoy tener una herramienta que es recontrapotente, que también desde nuestro lugar vamos a dar como nuestra percepción de para qué la usamos o entendemos que podemos llegar a usarlo en el futuro con mayor potencia. Y bueno, nos gustan las historias, queríamos contar un poquito, sí, brevemente, un repaso rápido, de cómo se creó OpenAI, el más conocido como ChatGPT, para saber un poco más de esta empresa. Uh-huh. Y después, como dice Agus, ver cómo nos impacta en nuestro día a día, bajar un poco a tierra, o sea, siendo sinceros y espontáneos, porque este capítulo de verdad va a ser muy de la charla de mate que se vaya dando. Ahora, antes de entrar, y te hago una pregunta nomás, Ceci, pero simplemente porque me parece gancho a esto, ¿crees que ChatGPT nos va a reemplazar a nivel laboral? Sé que después podemos hablar un poquito más de esto, pero así, una respuesta bien concreta antes de hablar como del que comenzó un poco con todo esto. ¿Qué puedes decir de eso? Es algo que te diría me genera un poco de ansiedad, pero a su vez también justo se dio la particularidad que nos fuimos metiendo un poco más en todo este mundo de la inteligencia artificial. Y hoy te diría que veo que va a ser, creo que positivo en el mundo laboral para nosotros, para el mundo de emprendedores también. Así que un poco como lo comentábamos antes de arrancar ahora a grabar, creo que es una herramienta que simplemente hay que saber usarla, ¿no? Es una herramienta. ¿Que hay que usarla? Hay que usarla. Y saber usarla. ¿Para qué? Exacto. El origen. Sam Altman, 2005, un estudiante de Stanford que funda una aplicación o crea una aplicación, una startup, en la cual se podía compartir la ubicación entre amigos. Estamos hablando del 2005, una época en la que las aplicaciones no existían. Obviamente que esto hizo que se le hiciera mucho más cuesta arriba todo su proyecto. Trabajaba tanto y comía tan mal que llegó hasta a desarrollar una enfermedad crónica. O sea que imposible, impresionante lo que logró, digamos, pero a trabajo duro. Ese mismo año, en el 2005, se unió a Y Combinator, que acá para todos los emprendedores está bueno saber que existen este tipo de empresas o fundaciones que son aceleradoras justamente para startups, para nuevos emprendimientos. Y esta en particular se da con mucho foco de tecnología. Entonces, obviamente, un fundador de una empresa tecnológica quiere estar ahí para recibir coaching, mentoreo, rodearse con otros emprendedores también del palo de la tecnología. Así que obviamente él fue, digamos, a buscar ese entrenamiento, el apoyo que necesitaba y conoció al fundador de Y Combinator, que era Paul Graham, y de ahí empezaron a tener una relación bastante cercana. A los 30 años él se convierte en presidente de esta empresa.
O sea, era tan bueno el vínculo y Paul creía tanto en Sam que lo hace presidente. Y en el 2012 vende su aplicación, ¿no? Su empresa Loopt, de la que hablaba al principio. Cuando la vende, digamos, o sea, como que medio que se siente frustrado, aunque en realidad la vende a $40 billones. O sea, con un valor claramente para los simples mortales, digamos. Imagínate pegarla así, ¿no? Exacto, 40 millones, nada más nada menos, pero él estaba frustrado. O sea, era una persona, entiendo, como muy apelicada, digamos, de seguramente que no lo hacía por el dinero, sino que quería capaz tener ese éxito, digamos, de estar en una empresa que realmente despegara, ¿no? Pero vamos a ir viendo de a poco de cómo él realmente termina cumpliendo un poco ese sueño, pero por otro lado, digamos. Acá hay otro personaje clave, que es Elon Musk, el dueño de Twitter X, ¿no? Hoy, de Tesla, de SpaceX, que en aquel momento, no hace unos años atrás, por allá por el 2012, por ahí, estaba bastante aterrorizado por el avance de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es algo que es de ayer, sino que viene ya con algunos años atrás, que se vendría ahí como planificando y tratando de desarrollar, seguramente no como hoy la conocemos, pero seguramente con bots y cosas automáticas. Elon Musk sentía que Google era el líder indiscutible en este campo. Google tenía demasiado poder y muy pocas preocupaciones por el tema de la seguridad, que era algo que ya también empezaban a vislumbrar esta gente tan despegada, digamos, genios, capos totales, más allá de que si podemos estar de acuerdo o no con estos personajes también, pero era gente, digamos, que estaba a otro nivel y decía, che, acá hay algo que me preocupa por el tema de la seguridad. Entonces, lo que hace básicamente es decir, bueno, Google va a avanzar, le hago como un contrapeso y, bueno, trato de generar algo que lo, digamos, equipare, si se quiere, ¿no? Exacto, porque Elon como que trataba de frenar el avance de Google, pero veía que eso iba a pasarle. Y bueno, entonces dijo, bueno, vamos a hacer la competencia. Y igual eso es una buena elección para un emprendedor, ¿no? Como decir, che, se me metió un nuevo jugador, bueno, tengo que salir a contraatacar de otra manera, ¿no? Exacto, es como que para llegar primero. Estrategia. Exacto. 2015. Una reunión de grandes figuras de lo que tiene que ver con la tecnología, la inteligencia artificial, dentro de los cuales estaba Sam y estaba también Elon Musk, entre otros grandes, los cuales deciden en esta línea de lo que veníamos hablando, crear una organización, y miren esto, sin fines de lucro, pero para el bien de la humanidad, básicamente, con transparencia, código abierto y demás. Y para esto Elon lo que hizo fue invertir $1.000 millones en financiamiento y de esta manera construir una inteligencia artificial generativa y para, como decía antes, beneficio global. O sea, después de que tienen esta idea, que ponerle que surgió medio como estas típicas reuniones de, che, ¿por qué no hacemos tal cosa y tal otra? ¿No? Se funda como ese emprendimiento, ¿no? Que de esta gente que estaba interesada en hacer un cambio, empieza a funcionar. Pero en los primeros años... Yo me imagino en Silicon Valley. Sí. Pero no. Esto era un caos. Estaban trabajando el departamento de una de estas personas que era como los fundadores, digamos, de OpenAI, y las personas que iban desarrollando. Estaban tratando de hacer algunos experimentos, pero sin una estrategia clara. Uno se ponía a desarrollar un bot que hiciera que jugara con un juego que era el Dota 2. Después otro se ponía a desarrollar como una especie de mayordomo robot. Y así iban haciendo como pruebas sueltas, pero como sin una visión de hacia dónde ir. Que también hay otro punto importante para el mundo del emprendedurismo, claramente ir para adelante sin una estrategia clara, muy difícil poder lograr un resultado coherente, digamos, ¿no? O sea, que acá había un financiamiento, pero no bien definido. Y me llama la atención porque era gente, estamos diciendo, bastante como, ¿no? Con una inteligencia racional bastante alta y que son mega monstruos empresarios y sin embargo estaban como ahí un poco trancados. Creo que ahí el objetivo claro era crear esta inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es un poco la diferencia con la inteligencia artificial anterior, que básicamente lo que hace es crear cosas nuevas a partir de información que existe, que la inteligencia artificial anterior interpretaba esa información pero no creaba nada nuevo. Un poco esto es lo que sí diferencia y por eso es que ahora se habla tanto de inteligencia artificial,
cuando en realidad, si buscamos información, hace muchos años que existe la inteligencia artificial. Desde los comienzos de la computadora. Exactamente. Pero un poco lo que dice Nico, en definitiva ellos medio que veían lo que estaban haciendo, era casi como crear a un dios. Porque decían, che, con esto nosotros podríamos eliminar la pobreza, con esto podríamos curar enfermedades, pero también el daño que podría haber como ciberataques o robar información o hacer noticias falsas, por ejemplo, podría generar tipo un caos tremendo y un daño a la humanidad impresionante. Como que pasaba eso creo que era un poco lo que lo tenía tan un poco atemorizados. Igual estos personajes a veces son un poco controversiales, también tienen como sus intereses, entonces como medio me hace desconfiar un poco realmente cuál era lo que realmente querían proteger o si era si querían proteger a sus empresas o a qué. Bueno, de hecho, ¿qué pasa en 2018? Elon Musk, que era uno de esa banda, digamos, y del que había hecho el financiamiento, y por una cuestión de conflicto de intereses con Tesla, decide irse, y no solo se va, sino que se lleva el dinero, digamos, que había invertido, básicamente también porque quería ser el CEO y no lo había conseguido. Entonces, bueno, OpenAI, digamos, queda como en este agujero financiero, si se quiere. Porque, claro, él había prometido dar los $1.000 millones, pero en realidad como todavía no habían tenido tanto avance, en realidad no habían puesto la plata en ningún lado, entonces básicamente se retiró como ese financiamiento, que no sé si lo había llevado a disponibilizar o no, pero él se fue con sus $1.000 millones en su bolsa, por decir. Así que bueno, quedan ahí un poco a la deriva. Claro, pero ahí sí se hace un corte importante y pasan, o sea, creo que sucedió eso y me los imagino el otro día, reunión, y decir, che, ¿podemos seguir pensando en ser una empresa sin fines de lucro o realmente queremos conseguir un beneficio? O sea, laburar en esto para conseguir un beneficio, y ahí fue que pasan de ser esta empresa sin fines de lucro a una con fines de lucro, es decir, una empresa normal, habitual, como todos conocemos. Que puedan salir, en definitiva, a buscar financiamiento privado. ¿Y quién aparece acá, que me parece también bastante clave? Es Microsoft. No se quería quedar afuera de toda esta tendencia, así que viene, lo reemplaza a Elon, pone los $1.000 millones y Microsoft se mete en esto que estaban creando, OpenAI. Tal que, de hecho, Elon Musk decía que ahora se deberían empezar a llamar Close AI, porque estaban como siendo ya una empresa cerrada, no de una fuente abierta como se creían, o que iba a ser como disponibilizado para todos, los algoritmos y no sé qué más. Ahí yo soy un poco, no me da la parte técnica, pero bueno, era como, sí, o sea, se había perdido esa misión de la empresa. Y te cuento que en 2022, el 30 de noviembre del 2022, un tuit de Sam dice lo siguiente, bien breve. Hoy lanzamos ChatGPT, pruébenlo. 30 de noviembre de 2022. ¿Qué pasó? Sin expectativas, sin marketing, sin nada. Sobre eso, obviamente, sin lugar a dudas, por ser un exponente, una persona importante, un referente de la tecnología, estoy seguro de que tendría muchos seguidores. Igualmente dijeron, está todo bien, pero no es que vamos a lograr el éxito de un día para otro. De hecho, los que trabajaban, digamos, con él dijeron, bueno, en 2 semanas, ¿cuánto lo utilizarán? 100.000. Bueno, fue una cifra muy difícil de imaginar. O sea, 100 millones en 2 meses fueron las descargas que tuvo la aplicación. De los crecimientos más rápidos, una de las apps descargadas más rápida en toda la historia. Así que por eso estamos diciendo que esto tuvo un impacto tremendo. O sea, estamos hablando solo de hace 3 años y es una cosa que no podemos ni dimensionar lo que va a haber sido. Y creo que yo por lo menos no estaba tan en esa tendencia. Mucha gente seguramente del palo de la tecnología estaba como al tanto en ese momento que se largó la noticia y que lo estarían esperando. Es que es la nueva era, así como decimos, bueno, el internet en su momento, bueno, hoy es esta nueva era de la inteligencia artificial generativa. Todo esto también generó en el ámbito de la tecnología como cierta incomodidad, porque claramente se veía como, si bien el modelo era impresionante, alucinaba, también podía ayudar a hackers. El tema de la seguridad, que era como algo que todavía no se tenía como muy claro, o sea, qué podría llegar a pasar. Eso no fue freno para nada. Y de hecho el éxito fue tan grande que Microsoft, que habíamos dicho, invirtió $1.000 millones,
Bueno, en esta segunda etapa fueron 10.000 millones de dólares más, que fue ahí obviamente donde todo lo que fue la inteligencia artificial. Todas las versiones mejoradas que empezaron a venir, Claro. o sea, la verdad que creo, seguramente los usuarios que la hayan usado desde los inicios, creo que sí cambió mucho, ¿no? En la sofisticación de las respuestas, con el avance obviamente que le fueron poniendo. Pero no podía faltar un escándalo en esta historia, porque como para darle un toque así como, che, a esta historia le faltaba algo, para mí es una historia que en algún momento va a ser película, ya lo digo acá, si no es que hay algo, ya una serie o un documental, pero es así de película de Hollywood taquillera. Va a ser un escándalo en el medio, que en noviembre de 2023, o sea, un año después del lanzamiento, lo teníamos a Sam, imagínate, como habiendo alcanzado el estrellato, su sueño así de, ahora sí hice la aplicación que más uso tenía en la vida, en la historia, y dio una charla y al otro día lo citaron la junta de directores y fue despedido. ¿Qué habrá sido? Viernes. ¿Pero habrá sido envidia? Bueno, acá hay muchas teorías conspirativas, básicamente. En definitiva, lo que más se sabe es que el directorio lo acusaba a Sam, y no vamos a saber si esto es verdad o no, de que él manipulaba la información y a los equipos. O sea, un equipo le decía que con tal otro equipo de seguridad habían resuelto una cosa, iba y le trasladaba esa información al otro equipo y resulta que eso nunca había pasado. Entonces, básicamente, la Junta lo acusa de mentir, digamos, de manipular información, de medio que enfrentar un equipo con otro, de jugar un poco como con sus intereses. Entonces, ese fue el motivo, en teoría, de por qué la Junta lo echó. Pero, ¿qué pasó? Imagínense un viernes a última hora, una noticia, ¿no?, como esta, un escándalo, básicamente. Había una empresa donde trabajaban casi 700 personas. ¿Qué pasó con esos empleados que dependían, que tenían un CEO que supuestamente era casi Dios? La contracara, por un directorio que quería sacar a un líder. No sé qué tanta visibilidad tenía de ese equipo, ese directorio, porque aparentemente era un equipo que lo seguía mucho y básicamente lo que hicieron fue una especie de piquete. Un boicot. Un boicot y dijeron, bueno, sacan a Sam, nos vamos todos. De hecho, capaz que no todos, pero la gran mayoría tenían ofertas específicas para irse a trabajar a Microsoft. O sea que era algo de me cambio de acá para acá. ¿Y qué tuvo que hacer este directorio? Que en realidad, convengamos que ese directorio dejó de existir. Tuvieron que... Sí, hacerle caso a lo que les pedía la gente. O sea, en 5 días, de viernes a martes, porque todo esto encima pasó el fin de semana. Imagínate, me imagino tipo lo que serían los mails, los grupos de WhatsApp de esa gente, ¿no? Me imagino el mail de agradecimiento a Sam por el tiempo. Tengo un chusmerío que te va a gustar. La gente salía a respaldarlo, no sé si por Twitter, por LinkedIn, no sé, y él le ponía como me gusta en los 700 comentarios de las personas, digamos, que salió a bancarlo, él se dedicó el tiempo de ponerle me gusta. Muy tecnología. Pero pará, y acá creo que con esto, que bueno, decimos que él vuelve y el directorio, digamos, renuncia, claramente Claro. se crea un nuevo directorio, fue un momento histórico, sin lugar a dudas. Pero quiero también acá, como vamos haciendo en el correr de lo que vamos contando, que también esto es un punto clave para un emprendedor, la importancia del liderazgo, ¿no? De que el equipo te siga, de que el equipo crea en vos, de que el equipo, digamos, entienda que el camino, digamos, vos lo podés trazar de una manera que yo crezco contigo, ¿no? Entonces, que también es algo clave que hay que considerar siempre a la hora de trabajar con equipos, de cómo lo gestiono, quién va a estar, digamos, como liderándolos. Claro, y cómo vos transmitís esa motivación del aprendizaje, digamos, como para que la gente te banque en una situación así. Exacto. Ahora, hay otro rumor de que en teoría también esto un poco fue porque ellos estaban por salir a bolsa y los empleados iban a acceder como un paquete de beneficio de adquirir acciones. Entonces decía, sí, si se va el CEO, va a caer como el valor y nosotros vamos a cobrar menos. Eso es como el lado B, digamos, como lo que se dice también. Okay. No sabemos si fue por liderazgo o por motivos económicos, pero las 700 personas que trabajaban ahí lo apoyaron. Exacto. Así que el consejo es válido para las dos formas. No, pero está bueno como para tenerlo en cuenta porque creo que el liderazgo aplica también a un emprendedor. Ahora, vamos a tratar de dejar esto a tierra porque hoy lo que yo sentía cuando me preguntabas es esto de esta tecnología llegó para quedarse. Esto cada vez va a ir avanzando más.
creo que acá hay un poco de esta ansiedad de decir hasta dónde va a llegar, cuál es el límite. ¿No? ¿Cómo, si realmente esto va a reemplazar puestos de trabajo, si va a reemplazar a directores de empresas, que de hecho sabemos que existe hoy una inteligencia artificial que perfectamente opera como si fuera un miembro del directorio. O sea, vos podrías comprar inteligencia para meterlo dentro de tu junta directiva y que tome decisiones por vos. Entonces, ¿qué tenés para decirnos? O sea, ¿qué te genera vos, Aus, en tu vida, en tu día a día, en tu vida, más bajada a tierra? ¿Cómo manejás este sentimiento o como preocupación o ocupación? Depende cómo lo miremos. La inteligencia artificial yo creo que llegó para quedarse y eso es inevitable y era lo que decíamos antes de así como llegó el internet y vino y nos adaptamos y fue tremendo, digamos, el cambio en la humanidad. Bueno, esto viene de la misma manera y yo creo que obviar la inteligencia artificial hoy para mí es algo que no nos podemos permitir. Lo que sí hay que saber usarla y hay que entender, bueno, cuáles son los pasos que tenemos que ir dando para que ese uso, digamos, sea lo mejor, por ejemplo, las compañías en donde nos desarrollamos. Yo creo que hoy estamos en una etapa en la cual tenemos que pensar cómo aplicarla, tal vez en cosas como más repetitivas. Vos fuiste capaz al extremo de un director que está, digamos, como armado en inteligencia artificial, que eso, imagínate que ya tome decisiones estratégicas y demás, que tenga voz en un directorio, pero hoy en lo personal yo lo veo más para hacer eso que antes tal vez me llevaba media hora, tal vez tenía que armar una presentación para ser claro, conciso, me pongo a pensar media hora, una hora, 2 horas, o trato de armar una idea, sí le cargo un buen prompt o un buen input, ¿no? a la inteligencia artificial y esta me ayuda a desarrollar eso que espero y cuando lo veo digo, era esto. O sea, ¿y ahí cuánto me ahorré? Horas, días, ¿no? Y así como esto, infinidad de usos. Infinidad de usos. Sí, yo creo que igual eso responde un poco a que va a eliminar fuentes de trabajo. De hecho, me parece que ya lo está haciendo. Los call centers, hay muchos call centers que dejaron de operar porque hoy un bot atiende las preguntas más frecuentes. Y también es real, me parece a mí, que no todo el mundo quiere hablar siempre con un humano. Si vos estás en un hotel y querés saber cuál es la clave del Wi-Fi, no necesitas que te respondan un humano. Eso te lo puede responder la inteligencia artificial. Entonces creo que ese es un ejemplo de determinados trabajos que sí me parece que va a eliminar y que desde mi punto de vista es importante que la sociedad tenga claro que determinados trabajos sí se van a eliminar. No se puede ir contra eso, hay que prepararse, hay que tratar de aprender a usar la inteligencia artificial porque un puesto de trabajo que utilice la inteligencia artificial seguramente sea más difícil de eliminar que uno que no lo utilice. Un poco ahí lo que vos no querés transmitir, Nico, que de hecho fueron tuyas tus palabras y te las voy a robar, es la competencia no es contra la inteligencia artificial misma, sino contra el que no incorpora la inteligencia artificial en sus capacidades o en su conocimiento. O sea, es algo que no podemos escaparle. O sea, tenemos que empezar a usarla, ver dónde están esos usos, ver para nuestras profesiones o para el negocio que queramos emprender, cómo yo puedo tomar ventaja de eso. Al final es una herramienta más que el que la toma cierta ventaja. Es algo que es accesible para todos. No es que nadie vaya a tener una ventaja competitiva usando la inteligencia artificial. Todos la tienen disponible, pero el que no se suma a la ola va a quedar por detrás. Total. También con eso creo que es importante y capaz que un ejemplo fácil para entenderlo es el Excel. Creo que en nuestro, digamos, contexto todos sabemos más o menos usar Excel, pero muchos hacemos la suma de la celda uno por uno y muchos usamos una herramienta que nos simplifique eso. Bueno, la inteligencia artificial también tiene sus herramientas dentro de la misma inteligencia y es importante decir que le perdamos el miedo, empezamos a usarla, pero después que indaguemos un poco más y tratemos de explotar al máximo ese ChatGPT o cual sea la inteligencia para tratar de explotarla al máximo y realmente ser eficientes usando la inteligencia artificial. No nos quedemos solamente con el chat de ese un poco cómodo o tonto de escribirme este mail o responderme este mail,
si no tratemos de indagar un poco más. Hay que tratar de poner una barrera accesible. O sea, creo que el consejo para mí sería, y cómo yo lo estoy haciendo, es arranco como con lo que me siento más cómoda, porque es algo que tenés que ir probando y dándote cuenta también de decir, si lo usé para escribir un mail, me puso lo que yo realmente quería decir, y la verdad que sí, los resultados son buenos, y capaz que, como decía Agus, tipo, me lo arma mejor de lo como yo lo había pensado. Pero acá, lo que no hay que perder, o sea, ¿qué podemos nosotros como humanos seguir como desarrollando? Es el pensamiento crítico, ¿no? De decir, o sea, ¿dónde la quiero usar? ¿En dónde me sirve eficientizar con esto? Y soy yo al final el que le va a dar las instrucciones. Entonces yo también tengo que ser inteligente en esas instrucciones que le esté dando y ser un poco crítico. Che, yo tengo esta idea, ¿cómo trabajo con la inteligencia artificial para bajarla y poder ejecutarla rápido? Yo creo que somos unos privilegiados de poder estar viviendo este comienzo. Por suerte creo que vamos a tener como en estos, porque esto va muy rápido, claramente las cosas van cada vez más rápida y vamos a ver una evolución, así que esperemos también pronto poder tener un capítulo como de, bueno, cómo está hoy el mundo en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Es una novedad y creo que todos estamos como con la necesidad o la ansiedad, como vos decías al principio, de ver qué es lo que va a pasar para adelante. Hay una parte 2 de esta temporada. Yo creo que sí. Nico, gracias también vos por participar, porque la verdad que esta mesa, que de hecho podemos decir que es el último capítulo como esta primera temporada, aprovechamos para un poco conclusiones. O sea, por mi parte como contento y con ganas de contarles qué es lo que se viene. Así que capaz que no nos vemos en el próximo episodio, nos vemos en la próxima temporada, que va a estar muy bueno. Ya tenemos muchas ideas para lo que se viene. Así que bueno, hasta acá llegamos. Se estrenará en Navidad este capítulo. O sea, ¿cuándo caerá en agenda? No vamos a poner fecha porque viste que todavía no le pregunté a la inteligencia artificial a ver cuándo sale el episodio. Mientras, suscríbanse a nuestro canal, síganos en Instagram, búsquennos en Spotify y recomienden a sus amigos que escuchen. De 2025 a 2026 vamos por apostar a este emprendimiento Apronta el Mate, que va a ir despegando algunas cositas, va a venir con algunas cosas nuevas. Che, no te vayas sin mostrar el pegotín del termo, Ahí va, mirá, vamos a hacer así. Terminamos así.